¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La siguiente experiencia cercana a la muerte que escucharéis es de un suscriptor de este canal. Él es José Morales, un médico de familia de Sant Carles de la Ràpita, municipio de Cataluña, cuyo deseo es visibilizar y ayudar a normalizar la comunicación de este tipo de experiencias, tanto entre pacientes como profesionales de la salud. Su experiencia fue positiva, liberadora, hiperlúcida, omnisciente y transformadora. Recordad que si queréis compartir vuestra experiencia pública o anónimamente en este canal podéis hacerlo escribiendo a este correo que aparece aquí, maria@mientrasviva.es. Desde hace un tiempo sufro una arritmia permanente que por temporadas me da problemas y que de alguna manera me limita. Un día me incorporé de la siesta y en aquella penumbra me comencé a vestir y de repente perdí el conocimiento y caí desplomado al suelo. Mi siguiente recuerdo es el de verme incorporado, de pie, observando mi cuerpo semirreclinado en un rincón y encajado entre un mueble y la pared. Tenía un aspecto inerte, sin movimientos musculares ni respiratorios. Comprendí entonces, desconcertado, pero con una gran claridad mental, que mi cuerpo yacía en el rincón y yo era el testigo de todo lo que estaba pasando. Me sorprendió la luminosidad que había en toda la habitación, a pesar de estar la persiana bajada y la luz apagada. Yo me sentía muy bien, sin ningún tipo de dolor ni incomodidad, pero ahí, en el suelo, estaba mi cuerpo sin señales de vida. De repente fui absorbido por un remolino de un color azul turquesa brillante y poco después estaba en un inmenso espacio oscuro y sin límites definidos, arriba del cual se encontraba una luz blanca y brillante, como una noche sin estrellas y la luna llena brillando en su máximo esplendor. De fondo oía un zumbido, grave, sordo y oscilante, y aunque no era desagradable, sí que me resultaba extraño y difícil de recrear. De repente, fui transportado a gran velocidad en dirección a la luz, y en un tiempo que no me pareció largo, me encontré en el espacio de luz, como quien sale de una cueva y se encuentra en un espacio inmenso. Yo tenía una gran claridad mental, y notaba que mis sentidos eran extremadamente finos, aunque no necesitaba usarlos. Mi estado de ánimo era feliz, calmado, y sentía una inmensa paz interna y bienestar físico. Miré a mi alrededor y vi un precioso paisaje rural de montaña, como una postal de los Alpes en primavera. Todo era perfecto, la temperatura, la luz, el bienestar que sentía. Todo estaba en silencio, pero la sensación era como si estuviera escuchando música tipo Vangelis o New Age muy tranquila. Ese espacio se fue haciendo cada vez más blanco y neutro, hasta convertirse en un inmenso espacio luminoso, pero sin molestar la vista. Después miré a mi alrededor, porque sentí una presencia a mi espalda, y al darme la vuelta, vi a mi querido amigo Tomás José, que falleció en 1983 por un tumor cerebral. Fue un amigo muy significativo en una etapa de mi vida. Su aspecto era elegante, con un traje oscuro y formal, como quien te recibe en un acto oficial. Me alegró mucho verlo y me sorprendieron varias cosas. En primer lugar, que no tenía esa cicatriz en su cráneo, a consecuencia de la cirugía a la que se sometió en un intento por salvar su vida. Y en segundo lugar, me sorprendió también que mi amigo era capaz de ver, pues a raíz de su operación quirúrgica se había quedado invidente. De hecho, es así como yo lo conocí en vida, ciego. Él no me miró, ni abrió los brazos para recibirme. Más bien transmitía tristeza por verme allí, lo cual fue extraño porque nos teníamos mucho cariño. Así que pensé que algo pasaba y contuve mi impulso de ir corriendo a abrazarlo. Sé que no se habría resistido, incluso sé que lo deseaba intensamente, pero desde el amor me transmitía telepáticamente este mensaje: no vengas, continúa el proceso. Cuando dejé de prestar atención a mi amigo, percibí la presencia de un ser blanco y luminoso, hermoso, bondadoso y de gran tamaño respecto a mí, pero para nada intimidatorio. Ese ser me transmitía una inmensa comprensión, empatía y aceptación. Y en un instante, toda mi vida pasó por mi comprensión, en sus momentos más importantes, pero también de ocasiones menos relevantes. No lo puedo expresar con palabras con exactitud, pero a modo de metáfora diría que no fue como si mi vida pasase rápidamente como una sucesión de fotogramas en una película, sino más bien como si en una pared hubiese una gran cantidad de fotos a modo de mosaico,
muy conocidas por mí por haberlas mirado muchas veces en sus más íntimos detalles, y de repente eres capaz de tenerlo todo ante tus ojos al mirarlo desde una cierta distancia. Y lo más importante de todas estas vivencias de toda mi vida eran las consecuencias que habían tenido mis actos en las otras personas. Es decir, no solo recordaba lo que pasó, sino que además podía sentir cómo se sintió el otro. Podía recordar, por ejemplo, el comentario malintencionado que había dicho a alguien, pero además podía sentir, en mi cuerpo, el malestar que el otro sintió al escuchar mi comentario. Fue una experiencia que me dejó perplejo y me hizo sentir muy mal por todo el malestar que en el pasado había generado con mi estupidez. En cambio, el ser luminoso me transmitía bondad y comprensión de una forma no verbal, y no como un razonamiento, sino más bien como un estado de ánimo. Lo que me transmitía ese ser era algo así como: no te preocupes, fue tu ignorancia, no pasa nada, la vida es así para todos, cada uno hace lo que puede desde su estado. Entonces me di cuenta que tenía ante mí un umbral indefinido al que se me invitaba a pasar de forma amorosa y desde el bienestar. Me encontraba tan bien que no me importaba hacerlo, pero sentí tal malestar interno por el dolor que había causado a los otros en mi vida, que sentí dentro de mí un grito de: no puedo dejarlo así, quiero mejorarlo, tengo que volver. Era como si sintiera la necesidad de limpiar mi karma y para ello necesitaba algo más de tiempo. Comprendí entonces lo que mi amigo Tomás José quería transmitirme cuando me lo encontré, que si le abrazaba ya no habría retorno y que él no deseaba eso para mí. Aún hoy en día, después de mi experiencia, recuerdo con lágrimas ese acto de generosidad por parte de mi amigo. Entonces miré al ser de luz, que entendió mi deseo de volver a la vida, y sin palabras y de forma amorosa me dijo: haz lo que necesites, así también está bien. Y de repente tuve una sensación de vuelco, como el que se experimenta en una montaña rusa, y me sentí de vuelta a mi cuerpo, en el suelo, como me había visto al principio de mi experiencia. Tenía un golpe en la cabeza y otro en la espalda. Sentía dolor y falta de fuerzas. Me incorporé con dificultad para volver a tenderme en la cama, donde en los siguientes minutos intenté ordenar las ideas de todo lo que acababa de vivir, razonando con torpeza y cierta confusión. Volví a mi vida ordinaria poco a poco. Tardé meses en poder compartir la experiencia con alguien, pero una noche, en una sobremesa con un grupo de amigos, y sin venir a cuento de nada especial, les expliqué mi experiencia, quizás sin tantos detalles. La experiencia cercana a la muerte ha tenido un poder transformador para mí, y poco a poco se va revelando su misión. Siento que no ocurrió porque sí, sino que es una oportunidad de limpiar mi karma y crear consciencia. Compartir mi experiencia no me favorece en nada, porque continúo ejerciendo de médico y recibiendo pacientes, pero siento una especie de obligación intuitiva de compartirlo con los demás. Un comentario que voy recibiendo de gente de mi entorno es que las experiencias cercanas a la muerte siempre las habían visto como algo lejano, y a veces uno puede dudar de la veracidad del relato o de la salud mental de quien lo relata. Pero el hecho de que el relato procede de mí les genera confianza porque me conocen personalmente y conocen mi trayectoria profesional como médico. El primer milagro después de mi experiencia ha sido un cambio radical en mis creencias. Si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho que cuando uno muere, se acabó su existencia. Hoy te respondería que intuyo que hay un antes del nacimiento y un después de la muerte, y que lo que llamamos vida es un traje de buzo necesario de nuestra conciencia para atravesar un río, con el que nos movemos con torpeza y limitaciones, y que quedará abandonado al otro lado de la orilla para continuar ligeros nuestro viaje. Desde mi experiencia, vivo con tranquilidad lo que me depara esta vida, y espero con enorme curiosidad lo que me espera al otro lado cuando llegue el momento de partir. Por el momento, lo que hago es ayudar y consolar a personas de mi entorno con duelos e incertidumbres.